¿verdad? Ahora, alguna evidencia de la existencia de externalidades. Bueno, está la presentación de los compañeros, véanla, ¿verdad? Siempre igual hay alguna pregunta del quiz, pero los resultados de esa investigación son súper interesantes porque alguno de los compañeros que presentó está ahorita presente. Sí, profe. ¿Nos podrías dar un pequeño resumen de los resultados del estudio que les tocó presentar, Andrés? Claro. Voy a abrir un momento nada más el documento. No, intuitivamente, o sea, lo más importante. Perdón, yo también estuve con André, pero no sé si quiere que yo también comente, André, no importa. Dale. Sí, dale, Ok. dale. Yo comento, no pasa nada. Básicamente lo que ellos hacen es que a ellos les interesa mucho ver la contaminación, o sea, el impacto de la contaminación del agua que puede tomar una mamá que está embarazada, una persona embarazada, sobre el nacimiento del hijo, específicamente sobre el peso y sobre el hecho de que puedan nacer como prematuro o no. Y también les interesa mucho ver para el caso de mamás que tuvieron 2 hijos, ver si el hecho de que hayan tomado agua contaminada cuando estaban embarazadas del primer hijo, eso generara que se desplazaran, que se movieran, por ejemplo, a otro lugar de la ciudad o a otra ciudad del todo, antes de tener el segundo hijo. Entonces encuentran que básicamente las personas que, están como más expuestas a tomar agua contaminada, las mamás que estuvieron más expuestas tendían a ser las de escasos recursos, con poca educación, y principalmente también las mamás afroamericanas e hispanas, mientras que las mamás, por ejemplo, que eran como mayores, no estaban tan expuestas. Que también estos grupos que estaban más expuestos son los que había más evidencia de que el hecho de que tomaran este agua contaminada sí tuvo un impacto sobre el peso de los hijos. Y bueno, con lo de la movilización entre un embarazo y el otro, también encuentran que estos mismos grupos, los hispanos y afroamericanos y los más pobres, tienden a ser los que tienen como menor probabilidad de poder desplazarse entre un embarazo y otro. Y los resultados son muy interesantes y en general el paper, no sé, es fácil de leer, entonces pareció muy interesante. Súper. Muchas gracias. Sí, sí, exacto. Como comenta Luis, a mí de lo que me pareció más interesante es como el resultado final que llegan de que hay posibilidad o no de desplazarse dependiendo de los niveles de educación y también de que acá no utilizamos tanto ese término, pero en Estados Unidos sí es súper común hablar de raza, ¿verdad? Y cómo eso afecta en que, por ejemplo, si una madre sabía o supo, tuvo la intuición de que estuvo directamente afectada por agua contaminada durante un primer periodo de embarazo, tenga la posibilidad de movilizarse, ¿verdad? Más allá de las implicaciones que tuvo el agua sobre el niño, ¿verdad? Ya pudiendo haber probado, porque no es tan fuerte la evidencia como a uno le gustaría, pero sí hay gran evidencia sobre cómo estos factores, especialmente educación, afectaron en que una persona tome la decisión de movilizarse para un segundo embarazo por estar expuesto a agua contaminada. Eso es de lo que a mí más me llamó la atención, ¿verdad? Porque es también el acceso a información que uno tiene dependiendo de los niveles de educación. Súper. Perfecto. Muchas gracias, Andrés y Luis Andrés. Sí. Entonces eso es como, ¿verdad? Nos mide un poco, eso es una relación física, ¿verdad? De la externalidad, porque nos está midiendo cómo los niveles de contaminación afectan la probabilidad de la variable dependiente, que era la probabilidad de salir, de nacer prematuro, ¿verdad? Entonces esos son
cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Pero eso muestra cómo las decisiones de una persona afectan las decisiones, afectan a otras personas y, digamos, es una prueba de la existencia de la externalidad. Y bueno, todas esas discusiones sobre migración y sobre raza también muestran un poco cómo los niveles de externalidad y los efectos negativos son diferentes en diferentes grupos. Entonces, muchas gracias. Les doy un par de ejemplos súper interesantes también sobre externalidades. Uno es sobre de Schlenker y Walker del 2013, sobre cómo la contaminación afecta a la salud. Aquí se utiliza como variable para identificar el efecto, como variable instrumental, el tiempo de parqueo de los aviones, ¿verdad? Entonces lo que se enfocaron es que se fueron alrededor de, me parece que el aeropuerto de Los Ángeles, y entonces tenían información muy detallada sobre cuánto duraban los aviones parqueando. Entre más duran los aviones, entonces la idea era utilizar eso como variable instrumental. ¿Qué condiciones tenía que cumplir la variable instrumental? Para este caso, la variable instrumental es la cantidad de parqueo, el tiempo de parqueo. Esa es la variable instrumental. ¿Qué condición tiene que tener el tiempo de parqueo? Tiene que ser relevante. ¿Qué significa que sea relevante en este caso? A ver, Jefferson, a ver si se anima, que fue el que me dijo lo de las condiciones de... Profe, sé que tiene que estar relacionado con la otra variable, pero no me acuerdo cuál Ajá, era. Es que, ajá. ajá, Ahí yo dije con la variable dependiente, pero no era con la variable dependiente, era con la variable independiente problemática, que es contaminación, ¿verdad? Para que sea relevante. Entonces, el tiempo de parqueo tiene que estar relacionado con la contaminación, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra? Que sea exógeno, ¿verdad? Que es que el tiempo de parqueo no puede estar relacionado con otras cosas que afecten la salud, ¿verdad? Y aquí es muy difícil pensar que el tiempo de parqueo varíe y cambie otras cosas que afecten la salud alrededor del aeropuerto de Los Ángeles, que no sea a través de la contaminación. Si se les ocurre algo, me dicen, pero digamos, yo no veo qué puede ser. Entonces, es un buen argumento de exogeneidad, ¿verdad? Y lo que encuentran, entonces, dicen, bueno, ya logran demostrar que si hay una gran relación entre el tiempo de parqueo y el nivel de contaminación, y logran demostrar que hay una relación entre el tiempo de parqueo y eh, 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 las visitas al hospital. Entonces, tiene que ser que la contaminación está afectando las visitas del hospital, ¿verdad? Y bueno, dicen que un aumento en la desviación estándar en la contaminación aumentan los costos de hospitalización en $1 millón para los 6 millones de individuos que viven en el radio de 10 kilómetros del aeropuerto, ¿verdad? Entonces, esa es una medida muy buena del efecto de la externalidad, porque cuando vamos a otros lugares siempre existe el problema de que, digamos, los lugares más contaminados viven personas que tienen menos recursos y entonces uno no sabe si van más al hospital por la contaminación o porque tienen menos recursos que los individuos que viven en lugares menos contaminados. Pero esto es súper bueno porque primero la variación es temporal, entonces la gente está ahí, ¿verdad? Y esa variación además es exógena, tiene que ver con el tiempo de las personas, de los aviones en el aeropuerto. Otro estudio que es impresionante, de Miguel y Kramer. Kramer es el que ganó el Nobel hace 2 años ya sobre pobreza, ¿verdad? Y diseños aleatorios para experimentar. Ahí este es de los papers más importantes. La hipótesis era que si la desparasitación contribuye a la educación. Entonces usaron asignación aleatoria, ¿verdad? Escogieron escuelas en forma aleatoria para
y darle pastillitas a los estudiantes de desparasitación. Adentro de las escuelas no se las dieron a todas, escogieron a un subgrupo, ¿verdad?, de estudiantes en forma aleatoria y se las dieron y descubrieron varias cosas. Se redujo el abstencionismo de los niños desparasitados, los que realmente recibieron la pastilla, pero también se redujo el abstencionismo de los compañeros, ausentismo más bien, no abstencionismo, ausentismo de los compañeros, ¿verdad? O sea, ahí hubo una externalidad, los que ya estaban curados hicieron que los otros niños que no habían recibido la medicina estén más saludables también, ¿verdad? El ejemplo de la mascarilla, ¿verdad? Por la magnitud de la externalidad de esta política pública de desparasitación, tienen muchísimo más efectos que otro montón de políticas para la educación. Entonces ahí creo que en el video de Duflo salen los diferentes efectos por dólar gastado. Esta implementación es baratísima, la pastilla no es muy cara, pero además tiene estos efectos de externalidad que hace que los efectos se multipliquen, ¿verdad? Entonces, también, digamos, uno puede utilizar, no todas las externalidades son negativas, ¿verdad? También se puede generar impactos, multiplicar los impactos de las políticas públicas debido a las externalidades. También súper interesante, del mismo autor del Walker del anterior. Aquí es que la contaminación en el útero en los años de temprana niñez y en los años de temprana niñez afectan los ingresos cuando los niños son adultos. Eso es inclusive más preocupante, ¿verdad? Porque son efectos de largo plazo, ¿verdad? La externalidad en esas edades tienen efectos en los salarios de esos niños cuando ya son adultos. Aquí lo que hicieron fue una estimación de diferencias e indiferencias, aprovechando la implementación del Clean Air Act, que es como una política que diseñaron en Estados Unidos para controlar la contaminación, pero la política se implementó en diferentes momentos en el tiempo, en diferentes estados. Entonces ellos podían ver, digamos, en este estado se implementó antes que en este otro, entonces ya a partir de ahí pueden hacer un cálculo de diferencias y diferencias, y así, ¿verdad? Y lo hacen con panel, ¿verdad? Y demuestran que el ingreso en la adultez de los niños que se beneficiaron de la política aumenta significativamente, ¿verdad? Este estudio también es utilizando la misma estrategia empírica para ver lo de las mascarillas, porque en diferentes momentos en Estados Unidos pusieron el uso obligatorio de las mascarillas en los estados, ¿verdad? En unos estados primero, en otros después, entonces eso les dio chance de ver los niveles de contaminación cuando los estados implementaban las mascarillas, y aquí se puede ver el efecto en la reducción de la contaminación, los casos, el número de casos promedios diarios, ¿verdad? A partir de esos resultados podemos incluir que hay externalidades en el uso de mascarillas, ¿verdad? Lo que hicieron fue ver en qué estados se implementó la obligatoriedad de las mascarillas y en qué estados no, ¿verdad? Eso fue todo. ¿Se puede ver si hay externalidades o no a partir de ese resultado? ¿Qué dicen? Se pueden equivocar, no hay problema. ¿Alguien se anima? José Alberto quitó el micrófono, el mute del micrófono, pero no se oye, no sé si estará tratando de hablar y no está conectado el micrófono o algo así. Nadie se anima, aunque sea batear.
se salió. Bueno, Profe, dale. yo lo que estaba pensando es que estrictamente externalidad, o sea, como no sé, porque no viene como de quién, como si, ok, el que lo empezó a usar era el que tenía o el que no tenía COVID, entonces por eso creo que no podría ser. Exactamente, exacto, ahí es donde está el punto. No podemos separar quién era el que los separó. Si hubiera habido una aplicación de ley donde todos los que tienen COVID son los únicos que tienen que usar mascarilla y se ve un efecto negativo, entonces se podría ver, pero aquí es un uso mandatorio para todos. Entonces puede ser que sea la externalidad o puede ser que sea la protección individual, ¿verdad? Eh, eh, digamos que la protección individual sea lo que está parando la contaminación y no la mascarilla en la cara de las personas, porque se puede transmitir por otro lado, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo empíricamente, ahora digamos, ahora sí, si yo lo pego con otra evidencia que dice que lo de las superficies no es relevante, que solo puede ser así, entonces, claro, teóricamente casi que no podría ser de otra forma que no haya externalidad, ¿verdad? Pero empíricamente, ¿verdad? No hay forma de probar porque no estoy haciendo ese experimento de las mascarillas, nada más. Lo que estoy haciendo es comparando diferentes situaciones, digamos, estoy comparando personas que están usando todas mascarillas con personas que no tienen que usar mascarillas, ¿verdad? Entonces no puedo identificar si hay o no hay externalidades realmente. Eso era lo que les quería decir de esto. En relación a la economía del comportamiento, bueno, esto es ya saliéndonos un poquito del framework de neoclásico. Digamos, la economía del comportamiento puede afectar los resultados a través de lo siguiente. Bueno, los individuos pueden relegar su interés propio para reducir los efectos externos. Eso se le llama como bounded self-interest. Se ven comportamientos como normas sociales. La gente, si no hay mucha gente fumando, la gente le da vergüenza y deja de fumar, ese tipo de cosas, ¿verdad? A los fumadores. Entonces, ahí lo que están poniendo es como que están poniendo están anteponiendo el beneficio de otras personas por delante de ellos mismos, y eso, digamos, no cabe dentro de la teoría neoclásica, ¿verdad? Siempre se habla como que del interés propio, ¿verdad? Pero existe la posibilidad de que esto ocurra y entonces hay que ver también. Entonces, si esto ocurre, el problema de las externalidades sería mucho menor de lo que realmente es desde el punto de vista de eficiencia, ¿verdad? Porque si yo estoy pensando en otras personas, a la hora de tomar mis decisiones, las voy a considerar y entonces no voy a generar tanto externalidad y yo automáticamente voy a asumir esos costos, ¿verdad? Inclusive cuando las señales, eso de un lado, pero bueno, por otro lado, cuando las señales de los precios son correctas, tal que no generan externalidades, ¿verdad? Los individuos pueden tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Un ejemplo es, por ejemplo, pues, las externalidades de uso de gasolina. Por ejemplo, hay una tesis de Cathy, por ejemplo, que demuestra que económicamente es mejor utilizar un carro electrónico que un carro eléctrico que un carro no eléctrico, ¿verdad? Igual la gente, como no le da chance de hacer el estudio de exactamente cuándo está ahorrando, cuánto, ¿verdad? ¿Qué es lo que debería de hacer? Entonces nada más van y buscan el carro más cercano y resulta que es de gasolina y se lo llevan, ¿verdad? No hicieron el estudio, inclusive cuando les saldría beneficioso para ellos, no lo están haciendo, ¿verdad? Y eso es un problema que se genera por la falta de racionalidad.
que puede llevar a un aumento en los niveles de externalidad. Y también otro ejemplo es la falta de información sobre los niveles de consumo, por ejemplo, con con la electricidad en el hogar. Por ejemplo, yo puedo gastar mucha electricidad, pero si la electricidad, digamos, el gasto de electricidad, aquí en Costa Rica no tanto, pero en otros países está producida por carbón y que genera muchísimas emisiones. Si yo sé que otras personas están reduciendo y hay evidencia que consumen menos de la electricidad que yo, entonces yo reduzco, apenas me entero, reduzco la electricidad. Eso dentro de la perspectiva neoclásica no tiene ningún sentido porque no me importa cuánto afecte, cuánto estén utilizando otras personas, yo estoy optimizando, ¿verdad? Pero no es así. Cuando veo que otras personas están portándose diferente a mí, trato de portarme parecido en forma automática, ¿verdad? Forma, digamos que el pensamiento automático toma el mando y entonces decido arbitrariamente que tengo que reducir la electricidad, ¿verdad? Y eso puede tener efectos también sobre la magnitud de las externalidades. ¿Okay?